El sargazo, una alga que está preocupando y mucho a todo el Caribe. México no es la excepción y hoy te voy a mostrar y contar cómo se vive este tema en la Riviera Maya. ¿El sargazo está poniendo en jaque al Caribe mexicano? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Para aquellos que llegan por primera vez, soy Orlando y lo que hacemos es viajar por el mundo en busca de diversas aventuras. Y hoy me encuentro en Playa del Carmen, en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en México, para hablarles de algo que nos está preocupando y mucho, que tiene que ver con esto, con el sargazo. Hay sectores en la playa, como pueden ver aquí, que el sargazo está solamente en un pedazo y las personas prefieren caminar un poco y meterse. Y luego, cuando se meten, ya el agua en esta parte está mejor. Pero hay otros lugares que no está así y también se los voy a mostrar. Tomé la iniciativa de llevar adelante este video ya que días atrás estuve caminando por este lugar y en mi cuenta de Instagram les fui compartiendo imágenes y les pregunté a ustedes qué les parecía si armaba un contenido sobre sargazo, lo que está sucediendo en esta parte de México y también en otros países como Jamaica, como Punta Cana, que están sufriendo de esta alga. Yo les voy a hacer una introducción y les voy a mostrar muchas imágenes de cómo está Playa del Carmen en estos momentos. Pero en el final del video los invito a que se queden porque vamos a hablar con un especialista en el tema, el cual, además de darnos datos veraces, nos va a decir qué se puede hacer y también cómo se puede solucionar este momento, el sargazo aquí en México. Para empezar, contarles qué es el sargazo. Para aquellos que nunca lo han visto o lo han tocado, es un tipo de alga que, a diferencia de algunas otras algas, lo que tiene esta es que su textura es bastante molesta al momento de tocar, raspa un poco. Entonces imagínense sumergidos en el mar, nadando, que varias de estas plantitas te vayan tocando. Es una sensación bastante incómoda, ya de por sí cualquier alga puede ser incómoda, pero esta es molesta, entonces se le suma también ese pequeño detalle que hace que no esté bueno. Ustedes acaban de ver que me metí ahí, pisé todo ahí y cada vez que uno se acerca y pisa acá salen como mosquitas, está muy feo. Otro gran problema que tiene el sargazo es que cuando se empieza a acumular fuera del agua y pierde el contacto con el agua, se empieza a pudrir y empieza a largar un olor bastante insoportable. Les diría muy feo. No se los puedo transmitir, no se los puedo pasar, pero créanme que esto larga un olor muy feo. Informándome un poco, me encontré con que hay tres teorías en base a lo que pueda deberse el sargazo. Yo se las voy a contar a las tres, pero después, cuando hablemos con el profesional en el final del video, él nos podrá despejar las dudas y nos podrá llegar a decir cuál realmente es el motivo por el cual hoy las playas aquí en Playa del Carmen, Tulum y también en Cancún están recibiendo tanto sargazo. Primera hipótesis para contarles tiene que ver con la pesca, porque se dice que había anteriormente un pez que comía esta planta, la del sargazo, y debido a la pesca indiscriminada que se está dando en los últimos años en todo el mundo, este pez ha desaparecido, entonces ya no se puede
comer la planta del sargazo, esta alga, y por eso llega en mayor cantidad a estos lugares de las costas. Teoría número 2, y tiene que ver con el cambio climático que estamos teniendo. Debido al mismo, las aguas están más calientes y eso hace que llegue con mayor cantidad el sargazo a esta zona. Además, sumado a esto, que entre lo que es Sudamérica y África se encuentra la mayor parte del sargazo que tiene el mundo, y esto debido a las corrientes oceánicas están haciendo que lleguen hoy más para este sector. Y la tercera y última hipótesis tiene que ver con el uso indiscriminado de agroquímicos que se está haciendo en el mundo, precisamente en Sudamérica, y lo que más leía apuntan a Brasil, y esto hace que haya un cambio que genere mucho más sargazo. Si no fui muy claro en las tres hipótesis planteadas, aguarden al final porque obviamente esta será una de las preguntas que le haremos al especialista para que nos pueda despejar. Pero vos me podés dejar en el comentario cuál crees que puede llegar a ser la veraz y que hace que tengamos tanto sargazo en esta zona. Cosas que también nos podemos ir encontrando. Como ven, aquí hay una marca y como verán, de esa parte ya no hay tanto sargazo, y esto se debe a que algunos de los hoteles que se encuentran aquí en Playa del Carmen lo que hacen es cada mañana venir a limpiar su zona para los huéspedes tengan un lugar más cómodo para disfrutar y no sea tanto como unos metros más atrás, en donde nos encontramos una barrera de sargazo al ingresar al mar. Todavía no se sabe muy bien qué se puede hacer con el sargazo, entonces varios de los hoteles que limpian día a día el sargazo en sus playas no tienen una solución clara, entonces lo que suelen hacer es enterrarlo bajo la arena. En este caso, como pueden ver aquí atrás, este hotel lo está haciendo. El olor no es tan fuerte, pero sinceramente después de unos días y cuando el sol ya le empieza a dar, el olor empieza a salir, así que no es una solución a largo plazo, sino que es esconder un poquito lo que cada mañana aparece ahí por detrás. Aquí podemos apreciar bien la diferencia entre lo que es el sargazo todavía vivo y el sargazo que ya lleva a lo mejor algunos días fuera del agua. Verán cómo cambia el color y también cómo van desapareciendo estas pequeñas bolitas que tiene. Ya cuando se va pudriendo no las tiene más. Aquí ya nos encontramos con una parte muy fea en Playa del Carmen. En este sector del agua ya hay mucho sargazo a la hora de ingresar, y en el sector que tenemos por detrás no solamente lo tenemos en el agua, sino que de a poco se va formando una pared de sargazo, y esta zona ya es bastante fea, y como pueden observar por detrás mío, nadie viene a pasar el día aquí porque entre el olor, entre bañarse con todo este sargazo, la gente dice no, este lugar lo vamos descartando. Lo hago por el video, me metí en una zona bastante compleja. Algo que quiero aclarar es que con este video no quiero ni desmerecer estos lugares, ni decirles a ustedes que no valen la pena venir, sino que simplemente les estoy mostrando una realidad de este momento que también suele cambiar mucho día a día, semana a semana. Cuando yo llegué aquí hace unos meses atrás no había sargazo, ahora nos encontramos en un momento en el cual hay mucho sargazo, así que antes de venir, si esto puede llegar a influir en su decisión de visitar este lugar o no, averigüen, infórmense, entren en internet y averigüen cuándo
es la temporada de sargazo, suele darse cuando hace calor, en los meses de verano. Abril, mayo, junio y julio es cuando más sargazo suele juntarse por aquí, pero yo se los dejo a ustedes, que ustedes tengan ese trabajo de averiguar y la decisión también será de ustedes. Simplemente lo que estoy queriendo hacer con este video es informar la situación y mostrárselas, porque no es nada más que la realidad que hoy nos toca vivir aquí en Playa del Carmen. No se dan una idea el olor que hay en esta parte. Esta parte creo que debe ser de las más feas. No sé si me voy a encontrar en algún sector con tanto sargazo muerto aquí en Playa del Carmen. Esta parte es terrible. En muchos hoteles y lugares se suele utilizar esta red, que va puesta a unos metros allí en el mar, y lo que hace es evitar que el sargazo continúe. Queda frenado por la red, obviamente que sale después por los costados, pero es una de las maneras de evitar que llegue tanto el sargazo a la costa. Es dura, es dura, es un material duro. Toda esta zona está bastante trabajada. Como ven, allí también tenemos más de estas boyas que se utilizan para poner con la red, y seguramente lo que se vendrá es tratar de limpiar esta zona en los próximos días para evitar lo que terminó pasando unos metros más atrás cuando le mostraba esas grandes montañas de sargazo. También es el momento para pedirte que si te está gustando este video me dejes tu like. Si no estás suscrito al canal, aquí abajo lo podés hacer en el botón rojo donde dice suscribir, y aprovecha, apretá la campanita que es gratuito, y de esa manera cada vez que subamos un video te va a estar notificando. Ya llevo unos 3 kilómetros de caminata por esta parte de la playa en Playa del Carmen y no he encontrado ninguna zona sin sargazo. Hemos encontrado zonas con menos, pero en todas hay, aunque sea un poco de sargazo en la orilla. Esta es la zona ya más de lo que hace a la playa pública. Ya van a empezar a ver más gente sobre el agua. Es lo que se llama la playa pública porque es la que más acceso a la zona céntrica de Playa del Carmen tiene, pero no deja de haber sargazo. Puede ser que haya menos, pero tampoco deja de haber sargazo. Muchos mensajes que también me fueron llegando a mi Instagram tenían la pregunta de ¿y cómo se puede solucionar todo este tema? Otros me decían, pero ¿por qué no lo levantan y se lo llevan? Bueno, hay una problemática que seguramente en la entrevista, por eso les insisto que se queden hasta el final del video, lo vamos a charlar, que tiene que ver con que todavía no se ha podido descubrir qué utilidad se le puede dar a esto. Y también hay un problema extra que yo, al no saber bien de la materia, no les puedo explicar, pero yo sí sé que se los va a terminar explicando quien esté junto a nosotros en minutos hablando de todo este tema. Así que por eso les digo, quédense hasta el final del video porque les va a ser muy útil y van a aprender mucho. Como para que tomen dimensión de la altura de esta montaña de sargazo. Así con 1,50 metros. Para todos aquellos que hayan visitado alguna vez Playa del Carmen conocerán este arco, y es como el final de la parte pública en el puerto que te lleva a Cozumel.
sigue el sargazo y en gran cantidad también en esta zona. En total hemos recorrido 5,5 kilómetros de la playa que tiene aquí Playa del Carmen y lamentablemente la imagen que nos queda es esta. Actualmente, en mayo de 2021, el sargazo está muy pero muy presente. Como este video quiero que sea aún más completo y con la palabra de un profesional, los voy a dejar con la nota que hicimos con el ingeniero ambiental Jorge Sánchez, conocido para mí como Maui. En mi viaje lo conocí en Bacalar, él es guía turístico y nos va a contar bien en detalle a qué se debe este sargazo. ¿Qué tal, Maui? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, Bacalar, disfrutando Bacalarcito. Quiero agradecerte, Maui, porque nos vas a compartir un poco tu experiencia y tu sabiduría sobre el tema de sargazo, que es algo que veo que me está preocupando mucho en esta zona de la Riviera Maya, sea Playa del Carmen, Tulum. Todavía no he tenido la posibilidad de ir a Cancún, pero seguramente debe estar igual por esa zona. Quiero preguntarte lo que todos se preguntan, ¿qué es el sargazo? Básicamente, el sargazo son un tipo de algas flotantes, las cuales siempre han existido. Últimamente, a últimas fechas, si te hablo del 2014, que fue el registro de la aparición a grandes masas del sargazo, es que ha sido una preocupación. Es parte de un ecosistema, es parte del ecosistema del mar, y el cual también sirve como refugio para peces, tortugas. Claro, como todo, en grandes niveles, grandes volúmenes, es malo, o sea, afecta ya en cierta parte a lo que es la naturaleza. Vamos, cuando está en el mar. Ahora, al momento de arribar a las costas, ya afecta economía, el daño ambiental es más grande y también el económico también y turístico sobre todo. A grandes rasgos es un tipo de alga que es tipo pelágico, o sea que flota, que no está enraizada, sino que flota totalmente todo el tiempo. ¿Y por qué en estos últimos años ha aparecido y en gran cantidad en esta zona? Se ha registrado también un incremento en la temperatura del océano, el cual ha provocado que el alga se incremente en volumen, se reproduzca mayormente, un poco más atípico de lo normal. Es como todo, es una planta que se reproduce, va aumentando, pero hasta cierto punto está controlado. Ojo, el que se tenía registrado antes que arribaba a las costas del Caribe mexicano en pocas cantidades, proviene de un lugar que se llama el Mar de los Sargazos, que está entre las costas de las Islas Bermudas, donde está el Triángulo de las Bermudas. Entonces las corrientes lo arrastraban para acá. A 2014, el que empezó a arribar acá ya proviene de otro lugar que se formó prácticamente 3 veces más grande que el territorio de la Ciudad de México, que es otro lugar más al sur, exactamente entre las costas de Centroamérica y África, que es el mismo lugar donde se forman todos los ciclones y los fenómenos meteorológicos que afectan a lo que es Caribe mexicano, Golfo de México y toda esta zona del mundo, por así decirlo. ¿Y a qué se adjudica, o sea, tanta cantidad en estos últimos años? ¿Hay un porqué? ¿Se habla de un porqué? Hay muchas teorías y la más viable es, como te dije, calentamiento global. El calentamiento global, al aumentar temperatura del océano, por así decir, también se modifican corrientes. Entonces, ojo, el 2014-2015 fue la primera vez que se registró la arribazón del alga marina o del sargazo a las costas de México, a las costas del Caribe mexicano, Cancún, te hablo desde Puerto Morelos, desde Cancún prácticamente hasta Xcalac, que es toda la costa del Caribe mexicano. Recordamos que en México el único estado que tiene el mar Caribe es Quintana Roo. En 2014 se tiene el registro de grandes volúmenes de sargazo y también es cuando cambian las corrientes de viento. En el invierno entran los nortes, que es lo que ayuda también a cierta manera a limpiar el océano. Pero ya finales de primavera y verano empiezan a entrar las huradas y es lo que cambia las corrientes. Entonces, al afectarse las corrientes también, todo eso ha provocado que traigan mayor cantidad de sargazo. Cambian corrientes y en vez de venir del mar de sargazos del norte, de Norteamérica, por así decirlo, vienen desde Sudamérica, las costas de Sudamérica, y es el que va pegando. No solo a México tiene este problema. Hay registro de República Dominicana, Jamaica, Cuba, islas del Caribe en general, están afectados por este mar de sargazos. 2014, 2015, de ahí hubo una pausa hasta el 2018, que a mí me tocó vivirlo en Mahahual, cuando es una arribazón tremenda, incluso cruceros no pudieron pegar por la cantidad de sargazo que estaba flotando a la orilla del mar Caribe. 2019 también se tuvo un registro alto, 2020 no fue tan grave. Recordemos también que hubo esto de la pandemia, que hubo cerrado muchos cambios también en el planeta, en cierta manera respiró el planeta. Este año, al parecer, incrementó porque empezó a recalar a mediados de marzo
cuando lo normal es que empiece a llegar abril. Hablo lo normal, que es lo que se tiene registrado en años anteriores a grandes volúmenes de arribación de sargazo. ¿Cuál puede llegar a ser la solución? Porque uno ve cómo está ahora y seguramente también afecta muchísimo al turismo. Si no es turismo, a lo mejor como se conoce aquí, de hoteles all inclusive, lo que son playas públicas, hoy está muy, pero muy complejo poder nadar. No hay hasta ahorita una solución viable. Se han experimentado con el sargazo desde probarlo como para bioconstrucción también. Se han hecho diferentes estudios para poder reutilizarlo porque es gran cantidad de sargazo. Ojo, el que flota llega a las costas y el problema, aparte del problema ecológico que genera de amontonarse y social que genera también porque es una descomposición. Recordamos, el sargazo es un elemento vivo. Al llegar y a estar fuera del agua, se pudre, se muere y apesta. Afecta el turismo a grandes rasgos. No hay, hasta que yo conozca, no hay una solución que no sea retirarlo, e incluso no se puede usar ni como fertilizante porque es materia viva. Al descomponerse produce un gas que también puede ser malo para incrementar el pH del suelo también. No se puede reutilizar como un fertilizante. Se trató, pero se comprobó que eleva el pH y provoca muchos daños en el suelo también. Entonces lo que hacen, lo dejan atrás en unas partes, en terrenos. Te hablo de Mahahual, que es donde yo estuve trabajando y viendo cómo manejan el sargazo. Se retira el pueblo, se descompone y luego ese mismo sargazo genera unas arenas. El año pasado, que no hubo turismo y no arribó tanto, este sargazo provocó que se volvieran a formar unas pequeñas dunas de arena que se habían ido por erosión del agua y todo. O sea, es como todo, en grandes cantidades es malo, pero es algo normal que siempre va a estar llegando acá. Es parte del ecosistema del Caribe mexicano también. No hay una solución que yo sepa para poder controlarlo. Se han usado vallas, la Marina Mexicana incluso pone vallas que lo único que hacen es desviarlas. Es todo, para que no lleguen directamente de las zonas turísticas. Hay algunas conspiraciones que hablan de que puede ser, por ejemplo, porque se está pescando mucho y los peces que comían el sargazo hoy ya no están. También hay otras que hablan de que desde Brasil, por diferentes agroquímicos que se utilizan y demás, se genera esto. ¿Pero eso crees que son solo conspiraciones? El de los peces sí, y el otro de los agroquímicos también. O sea, recordamos que el agroquímico y cualquier ser externo, cualquier agente externo que afecte un cuerpo de agua, siempre va, o sea, que sea ajeno al cuerpo de agua, siempre va a ser una manera de contaminación. Entonces, no solamente Brasil, muchas costas, muchos países arrojan cosas contaminantes al mar. Esto provoca precisamente el calentamiento global. Amigo, bueno, quiero agradecerte y toda esta información es muy útil porque nos pone un poco en contexto, sobre todo aquellas personas que tienen ganas de venir de vacaciones o a conocer todos estos lugares. Hoy por hoy, bueno, se encuentran con esto que no es habitual, pero no está fuera del alcance de las manos de mexicanos, como también así nos decías, de gente en Jamaica, Punta Cana o en diferentes lugares cercanos aquí. No es algo que temer. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del Caribe mexicano. Lo que sí es que hay que entender también que la gente hace lo humanamente posible por controlarlo, por retirarlo. Y zonas turísticas, incluso el lado bueno que pudiéramos ver es una generador de empleo también, porque muchos hoteles, muchos clubes de playa, muchos lugares contratan gente para retirar el sargazo. Es una fuente de empleo también, hasta cierto punto. Sin dudas que es una situación que preocupa. El principal fuerte del Caribe mexicano, que son sus aguas turquesas y cálidas, debido al fuerte ingreso del sargazo en los meses de más calor, está empezando a cambiar por aguas oscuras llenas de algas en el ingreso y mucho olor sobre la costa. Esto es debido al cambio climático que estamos afrontando en el mundo, en gran parte por culpa nuestra, de los seres humanos. El mismo no le está esquivando los lugares tan bellos como estos y se está haciendo escuchar. Debemos escucharlo y empezar a cambiar, cada uno con su granito de arena aportando al cuidado del medio ambiente. Insisto, este contenido no lo hice para desfavorecer el turismo aquí en México. Lo he generado para que tomemos conciencia
Debemos cuidar y respetar más el medio ambiente, si no queremos seguir viendo estas imágenes o aún peores dentro de unos años. Si te gustó el video, te invito a que me lo demuestres dejando tu like, para que YouTube lo haga crecer y que te animes a compartírselo a aquellas personas que quieras informar sobre este tema. Por último, te cuento que en este botón podés suscribirte al canal y además quiero compartir con vos otra aventura que hemos llevado a cabo en el mundo. Ahora sí, me despido como siempre, diciéndoles a todos ustedes que sean felices.